Ingeniería Industrial, curso de Lógica y Argumentación, solución del parcial número 1, video 1. Antes de resolver el examen, miramos un momento las leyes de la lógica que utilizamos en él para resolverlo. Recuerden que en este examen hicimos simplificación, pero también utilizamos tablas de verdad. En el mejor de los casos usamos lo que sea más sencillo o más simple para hacer los pasos más rápidos. Vamos a mirar el primer punto. El problema número 1 del examen decía: simplifique la siguiente proposición a su equivalencia más simple. Nos dan dos puntos, o sea, dos literales, uno sin respuesta y el otro con respuesta. En uno se confirma y en el otro nos da la respuesta. Veamos el literal A. Esta proposición compuesta, para poder hacer la simplificación, vamos a utilizar las leyes en un orden. Vamos a utilizar la ley de la condicional para que este condicional nos quede expresado como una disyunción. La intención es que cuando tenemos el condicional, miremos la proposición P entonces Q, esto es equivalente a decir no P o Q. Por tanto, esto sería no esta primera proposición o esta proposición. No las leo para que no nos confundamos al leer todas las proposiciones simples. Cuando ya tenemos este segundo nivel, vamos a revisar que aquí tenemos que hacer una negación. Por lo tanto, cuando veo esto, veo la conjunción. Esta negación de la conjunción nos merece aplicar lo que llamamos ley de Morgan. Negar la primera, negar la segunda y cambiar la conjunción por disyunción. Entonces, la negación de P nos quedaría como P o la negación de Q. Ese sería el tercer nivel de la solución. Luego de mirar este nivel, observamos en esta segunda parte, en este paréntesis, que S y no S, o sea, S conjunción no S, siempre sería falso, dado que S y no S tienen valores de verdad contrarios. Y la conjunción es verdadera solamente cuando ellos son verdaderos. O sea, siempre sería falsa para cualquier valor que tomase S. Entonces, cuando tenemos este falso, observamos que esta expresión quedaría con la disyunción con esta proposición, P o no Q o F, siendo de esta manera que esta conjunción, si la comparamos con la ley de la identidad, nos daríamos cuenta que P o F es igual a P, o sea, es equivalente a P. Por tanto, P o no Q o F sería P o no Q. Y al final, en este nivel, observamos que si reorganizásemos esto, si no Q pasara al principio y quedara no QI y esta expresión, pues quedaríamos utilizando la ley de absorción, de manera que la primera proposición no Q sería la que saldría de esta proposición. Bien, vamos a resolver el literal número B del punto número 1. Vemos en esta proposición que P o Q, entonces no P o Q, entonces P y Q, lo podemos cambiar. Primero que todo, revisamos este condicional y utilizando la ley de condicional, vamos a cambiar este condicional por una disyunción, pero negando la primera proposición. O sea, observen la ley del condicional que hemos utilizado en esta primera parte. Ese es el segundo nivel que hemos logrado. No negación de la primera proposición o la segunda proposición. Cuando ya tengo esta expresión, veo que aquí hay que utilizar ley de Morgan. Al negar esta proposición debemos cambiar la disyunción por conjunción, pero negamos ambas proposiciones. La negación de P me queda como P y la negación de Q me queda como negación de Q. Observando estas dos proposiciones vemos que conservan una proposición en común, que es P. Por tanto, esto deberíamos construirlo como un P y Q o no Q, o al contrario, en este caso estamos utilizando cualquiera de las dos de primera, porque están haciendo una disyunción. Cuando vemos esto, Q o no Q, no importa el valor de verdad de Q, si él es verdadero, el otro será falso, si este es verdadero, el otro será falso, falso o verdadero, verdadero, falso, esto siempre será verdadero, porque la disyunción es verdadera con el hecho de que una de las dos sea verdadera. Así pues, P y verdadero siempre será P, también si tenemos en cuenta la ley de la identidad. Cuando tenemos esta expresión reducida desde la primera que tenemos, esta expresión podemos volver a aplicar la ley del condicional. Miren, el condicional se cambia por una disyunción y se niega la primera proposición. Entonces, negación de P o Q, o P es equivalente a esta que tenemos arriba.
Por tanto, cuando hacemos eso, vemos que volvemos a aplicar ley de Morgan. Sería negación de P y negación de Q o P. Cuando aplicamos esto, no nos queda de otra que buscar la ley de absorción y así pues nos quedaría P o la negación de Q, que es la respuesta que nos da el examen. O sea que este sería el procedimiento y estas serían las leyes en su orden como las hemos trabajado. Vamos al segundo punto del examen. Segundo punto del examen nos queda de la siguiente manera. Dice así: si la proposición te llevo a Río Frío, sí y solo sí, me aumentan el subsidio, o sí o no, si no me aumentan el subsidio, entonces nos vamos para París, no es verdadera. ¿Cuál de las siguientes proposiciones es no falsa? O sea, ¿cuál es verdadera? Sustentemos. Entonces, lo primero es escribir la proposición. Yo escogí unos colores aquí, los encerré en unos cuadritos para indicar que P es te llevo a Río Frío, Q es me aumentan el subsidio, vuelvo y lo repito acá, y R es nos vamos para París. O sea que realmente hay solo tres proposiciones. Cuando miramos los conectores, este sí solo sí es un doble condicional o un bicondicional. Aquí aparece un O, ¿cierto? Y aquí aparece una negación, un no quién, no Q. Y aquí nos aparece un condicional. Entonces esta proposición así convertida en la estructura nos quedaría P si solo si Q o la negación de P entonces R. Para saber el valor de verdad de esta proposición, vámonos al enunciado. El enunciado nos dice que la proposición no es verdadera, por tanto tiene que ser falsa. Analicemos esta proposición. Dicen que es no verdadera, o sea que es falsa. Para que la disyunción sea falsa, tiene que ser que ambas proposiciones sean falsas, porque ella para ser verdadera no necesita sino que una sea verdadera. Entonces ambas son falsas. Veamos primero el condicional. Para que el condicional sea falso, el antecedente tiene que ser verdadero y el consecuente tiene que ser falso. Miren que el verdadero lo coloqué bajo la negación. Si esta negación es verdadera es porque P tiene que ser falso. Y aquí parto a colocar este falso aquí. O sea, miren que no lo había colocado primero, por eso analizamos el condicional. Coloqué el falso aquí. Y para que este bicondicional sea falso, porque lo teníamos falso, este sea, y es siendo falso P, Q debería ser verdadero. Entonces, aquí lo único que nos queda a nosotros es decir que la proposición que no es falsa es la proposición Q. Aquí en este caso, entre todas las proposiciones que hay aquí. O sea, sí le aumentan el sueldo. Pero revisemos, cada una de las proposiciones en las opciones se puede escribir en forma de estructura, o sea, en la forma en lenguaje simbólico. Y de esta manera entonces vamos a decir que no te llevo a Río Frío sería no P, me aumentan el subsidio sería Q y P, nos vamos para París R, si me aumentan el subsidio entonces te llevo a Río Frío es Q, entonces P, te llevo a Río Frío y nos vamos para París P y R. De tal manera que si yo los voy a dejar que hagan este ejercicio de valorar con estos valores de verdad que están aquí abajo, el valor de verdad de cada una de estas proposiciones, la única que no es falsa sería no te llevo a Río Frío. Porque miren que P es falsa y al negarla se volvería verdadera. Las demás nos dan un resultado de que es falsa. Te dejo para que lo revises. Bien, veamos la respuesta de la pregunta número 3. Esta pregunta simplemente es identificar cuáles de los enunciados son proposiciones. De manera que si nosotros observamos, la única que no es proposición es la C. Esto es una ecuación. Entonces, para los valores que tome X, esto será cierto, pero no estamos evaluando una ecuación. Entonces, de cierta manera es una afirmación, ¿cierto? Lo que es una proposición. Veamos, la lógica es ilógica, es una proposición. No nos interesa su valor de verdad en este momento. Los hombres sí pueden vivir sin oxígeno, es una proposición, porque se está afirmando algo. Y 2 por 5 es 10, más 2. Pues 2 por 5 es 10, y igual a 10 más 2 sería 12. No es cierto, pero esto es una afirmación. Y 7 menos 3 sería 4. 8 por 2 da 16, no son iguales, también es una afirmación, esto es una proposición compuesta, ¿no? Con esta expresión de conjunción. Si llueve no voy a estudiar, también es una proposición. Entonces, la única que no es proposición sería la C y es lo que nos piden que marquemos. Vamos a revisar el punto número 4. En la proposición hace frío y la humedad es alta, pero no está lloviendo, se identifican las proposiciones simples. Aquí te las están dando todas. P, la humedad es alta. Q, está lloviendo. R, de acuerdo a esto, la sentencia lógica para la proposición es. Entonces, mire, hace frío. Entonces, P y la humedad es alta. Y Q,
pero no. Entonces, pero es I, no Q. Entonces vamos B, no R, perdón. Entonces P y Q y no R. Recuerda que el pero es un I. Entonces aquí estamos teniendo la respuesta. Y por abajo ninguna de ellas se haría acorde a esta. Vamos a mirar la pregunta número 5. ¿Cuál de las siguientes proposiciones son tautología? La negación de la negación de P es P. Pues sabemos que esto es cierto, esta es una ley. Pero, pues si lo probamos con las tablas de verdad, decimos P es verdadero o falso. Lo coloco en ambos lados. Niego a P, entonces falso, verdadero. Vuelvo y lo niego, verdadero, falso. Estamos diciendo verdadero, falso, entonces verdadero, falso. La única manera que sea falso es que esta hubiera sido verdadero y esta falsa, pero no es cierto. Tiene el mismo valor de verdad, entonces ella es verdadera, por tanto es una tautología. Lo mismo hicimos con estas proposiciones y vemos que la segunda también es una tautología y la tercera no, porque miren que en el segundo nivel ya nos está dando un falso. Entonces la respuesta correcta para esta pregunta es la 1 y la 2. Los invito a revisar esta tabla, lo detienen, pulsen pause y revisan que la tabla esté correctamente elaborada. Por último, el problema número 6. El problema número 6 es una proposición un tanto larga, pero se puede hacer por tablas de verdad, un poco largo ese procedimiento. La sugerencia era resolverlo con las propiedades. Así como en el ejercicio número 1 o en el ejercicio anterior que se resolvió por propiedades, la idea es tratar de convertir esta expresión del lado derecho o la izquierda en la expresión del lado izquierdo. Buscar la manera de encontrar la forma igual o similar entre las dos expresiones. Vamos a revisar primero esta expresión. Cuando veo esta expresión yo veo una negación de una conjunción. La negación de esa conjunción se va a volver la negación de cada proposición con una disyunción. Cambiamos la conjunción por disyunción. Y volvemos a aplicar Morgan, de tal manera que esta expresión nos queda de esta manera. Si revisamos esta distributiva inversa, por decirlo así, sacamos a menos R de aquí. Nos quedaría menos R o no P y no Q. Si yo tengo no P y no Q o no R, de esta manera, véanlo aquí de nuevo, yo puedo decir que no P y no Q es lo mismo que la negación de P o Q por Morgan, pero en sentido inverso. Vemos otra vez que también podría escribirlo otra vez con sentido inverso con Morgan, que la negación de P o Q y R es esta expresión que está arriba. Si vemos esta estructura es exactamente igual a la que tenemos a la izquierda, con una pequeña diferencia, esta negación. Entonces eso es como si dijera W, sí, solo sí, no W. Y eso es una negación, perdón, es una contradicción, porque si este toma verdadero, este sería falso. El doble condicional es verdadero solamente cuando ambos tienen igual valor de verdad. Por tanto, eso es una contradicción o una falacia. Muchas gracias.